Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Me Sí, escuchan bien? sí. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, sigo con el tema que se estaba mencionando. Acá les decía que está puesto más o menos lo mismo de antes en esta idea de círculo, en donde hay una política de prevención, una planificación, una implementación, una comprobación de la acción correctora, revisión por parte de la dirección, y luego viene el concepto de mejora continua. Es decir, acá estaría puesto como si fuese un círculo. En la pantalla anterior lo vimos como si fuese una línea, pero bueno, es lo mismo. Lo esencial es que toda la acción que va de la política de prevención, de todos los pasos que dijimos, identificación, evaluación, planificación, ejecución, hay un control, y en ese control los desvíos se tienen que corregir, y en este caso lo que estamos indicando es que en ese ciclo, en el macro, no en el día a día ni en la pequeña tarea, interviene la dirección. Cuando estoy hablando de este ciclo, estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con los objetivos que se han planteado en materia de prevención. Si usted trabajara con un riesgo más específico, supongamos tengo que resolver un problema de, supongamos, de riesgo en un área de pintura. Realizo la identificación de los riesgos, hago la planificación, entrego elementos de protección personal, coloco extractores, informo que el personal está expuesto a riesgo para los exámenes periódicos, todo lo que corresponda a hacer en materia de prevención. Luego pongo en funcionamiento el sistema, y si detecto que algo no estuvo bien, normalmente lo corrijo, o lo corrige el propio Servicio de Higiene y Seguridad. O sea que ese sería un ciclo vinculado a la prevención, digamos, y a la gestión propia del área de higiene y seguridad. En este ciclo estamos viendo el macro de todo el sistema OSA 18001, en donde se plantea como inicio lo que sería el objetivo que decide el más alto nivel de la empresa, cómo ese objetivo se materializa a través del Servicio de Higiene y Seguridad en un plan, que luego se ejecuta, que luego se controla con auditorías por parte de la organización, y que de esos controles vienen a revisar el objetivo general de todo lo que sería este proceso puesto en términos macro a nivel, incorporando al más alto nivel de la empresa. ¿Se entiende esto, no? La idea es que tengan el concepto de esto, no pueden desconocerlo. Insisto, les mencionaba que en otro caso el desconocimiento de lo que son sistemas de calidad determinó que una empresa no aceptara como pasantes a alumnos de otra empresa. Es decir, estas cosas hay que conocerlas y entender cuál es el significado y, bueno, en qué consiste. De esta explicación solamente puedo aspirar a eso, a que tengan el concepto de en qué consiste, para que, bueno, el día de mañana, si eventualmente están dentro de una organización, sepan en qué consiste esto, y si el día X ustedes por alguna razón, bueno, tienen que trabajar en alguna empresa que trabaja con este sistema, obviamente que van a tener todo un proceso de capacitación y demás para trabajar y entender aún más, por supuesto, el sistema. Bien, entonces OSA es aplicable a cualquier organización que desee establecer un sistema de gestión de la calidad para eliminar y minimizar los riesgos de los empleados y otras partes, implementar y mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión. Acá viene el concepto de lo que se llama mejora continua, que es lo que yo les mencionaba recién. Asegurarse que se cumple con la política, ¿eh? Es decir, el concepto acá de asegurar que la política de la higiene y seguridad que fija la empresa se cumple. Esa es la idea y la razón por la cual se entiende que se justifica certificar este OSA 18001. Demostrar dicha conformidad a terceros, lo que les mencionaba. Cuando esto es conocido en el mercado donde uno trabaja, es valorado en cuanto a imagen empresarial, y eso tiene también sus resultados. La imagen empresarial tiene que ver mucho
con el posicionamiento de la empresa en el mercado donde trabaja, y eso en definitiva tiene relación con los objetivos que se plantee la empresa. Y de allí también su importancia. Tratar de lograr la certificación registro de su sistema de gestión por una organización externa. Ya les mencioné que hay organismos privados que hacen esta certificación, y son organismos que son calificados y reconocidos y valorados para esta tarea. Esto es un poco así como algo como la vacuna. Ustedes ven que ustedes tienen un procedimiento, se genera una vacuna, y ustedes han visto, hasta que viene un organismo de una calidad reconocida que lo certifica, a partir de allí se genera una confianza, porque todos entienden que ese organismo tiene digamos, las condiciones para certificar y valorar eso y generar confianza en las personas, en las personas que no están allí, obviamente, como pasa, como les mencionaba, en el tema de la vacuna. Realizar una autoevaluación y declaración de conformidad con estas especificidades de OSI. Bien. Entonces decíamos que la política preventiva supone definir el alcance del plan de reducción de riesgos laborales, la revisión inicial, esto lo define la dirección, es un poco a dónde nos vamos a parar, qué objetivo nos vamos a plantear, de ahí viene la definición política, y bueno, a partir de allí viene la planificación, la operación, la corrección a seguir, la revisión que les hablé, que luego retorna en función de esas auditorías y revisión para corregir lo que haya que corregir. Bueno, hay cosas que no se las voy a repetir. Planificación para la identificación, evaluación y control de los riesgos. Por ejemplo, acá vienen, fíjense cómo son los procedimientos. Planificación para la identificación y evaluación. La organización debe establecer y mantener procedimientos para la identificación permanente de peligro y evaluación del riesgo y la implementación de medidas de control necesarias. Para ello debe incluir actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de todo el personal que tienen acceso al lugar de trabajo, incluyendo subcontratistas, visitantes, infraestructura en el lugar de trabajo proporcionada por las organizaciones. Les pongo un ejemplo en donde esto falló. Identificación. ¿Recuerdan ustedes el accidente en el espacio confinado, en donde la persona que iba una vez al mes no verificó todos los procesos y desconoció o no sabía que se realizaba el trabajo en espacio confinado con ambiente explosivo, atmósfera explosiva? Bueno, en ese sentido, este sistema tiende a establecer un procedimiento que vaya asegurando que se hacen los controles suficientes, que se hace participar al personal y a los involucrados, por un lado el servicio de seguridad, por otro lado el personal de supervisor, también los operarios que tienen capacidad de participación, para hacer una buena relevación de la identificación en primer lugar, y luego de la evaluación y finalmente del control de los riesgos. Ahí les puse un ejemplo en donde, por ejemplo, falló, precisamente, obviamente no tenía esa empresa ningún sistema, digamos, que garantice un procedimiento confiable de este proceso de identificación y evaluación del riesgo. Tenemos la definición en la evaluación del riesgo, especificando los límites, identificación del riesgo, valoración y plan de acción. Esto no tiene mucha ciencia, así que no vale la pena que me explaye. Y acá viene, ha sido realizada la evaluación por técnicos cualificados, es decir, la identificación y la evaluación. ¿Han trabajado técnicos cualificados? ¿Es adecuado el método elegido para realizar la evaluación de riesgos y se ha aplicado de la forma correcta? ¿Se han evaluado los posibles riesgos para los trabajadores especialmente sensibles? Fíjense que esto es otro tema que hace yo le mencionaba, esto particularmente en ergonomía, pero se aplica en general en seguridad, que existen personas que son más vulnerables que otras, y la normativa en general no está hecha para estas personas más sensibles. Y a estas personas más sensibles hay que cuidar. Entonces, la pregunta que se hace acá es, ¿se están detectando esas personas más vulnerables y controlando? Bien, esa también es otra pregunta. ¿Se recoge la evaluación del riesgo de todos los puestos de trabajo existentes en la empresa? Bueno, ¿están incluidos los trabajadores en la evaluación del riesgo? Fíjense qué importante, en el caso que yo les mencionaba, si hubiese trabajado con inclusión de los trabajadores, es improbable que se hubiese pasado esa
condición de riesgo. Yo les mencioné que en el caso de una panificadora, donde yo soy responsable de higiene y seguridad, el hecho de haberlos hecho participar a los empleados me ha permitido detectar algunos riesgos. Mencioné el caso de una escalera que estaba en malas condiciones, que no sabía que se utilizaba en cierto momento, o el hecho de desplazamiento en un momento de un producto líquido caliente, parte del proceso de panificación, que requería, por supuesto, acciones de prevención. Entonces, la participación del personal es importante para evitar que se omitan algunos identificación de riesgo y, por supuesto, su evaluación. Están determinados los elementos peligrosos de cada uno de los puestos de trabajo. Esto es otro tema sobre el que hay que ser muy cuidadoso. Acá, en esto, lo que de alguna manera dicen es que tenemos que ser muy exhaustivos, rigurosos en la identificación. Porque si nosotros hacemos un buen proceso de identificación, cuidadoso, detallista, y no se nos pasan cosas, por lo cual también hay que verificar los insumos, los procesos, las personas que participan, las etapas de los trabajos, todo lo que más o menos ya vimos, voy a tener confianza de que no estoy omitiendo algún riesgo. Luego realizaré la evaluación. Pero bueno, como les decía, la identificación es previa y fundamental. En los casos de mediciones o ensayos, se indican los valores obtenidos. Bueno, eso es un tema, obviamente, claro, no hay nada que aclarar. Han sido realizadas las mediciones con equipos adecuados y calibrados. Bueno, también esto tiene que ver con procedimientos que estos sí están obligatoriamente establecidos en la normativa. Cuando usted trabaja en un equipo, tiene que estar calibrado. De hecho, ustedes habrán visto que cuando se hace un relevamiento de nivel sonoro, la norma le obliga a que el aparato esté calibrado y que tiene que poner las condiciones en que fue calibrado para que todo eso quede registrado en el informe. Lo mismo pasa con un luxómetro, por ejemplo, y por supuesto con los medidores de contaminantes químicos. Resultado de la evaluación. Primero, identificación de peligro, lo que hablamos antes, ¿cierto? Evaluación de los riesgos asociados. Tolerancia de los riesgos asociados. Y aquí viene un poco el concepto de, que yo les decía que es un poco subjetivo, de decir, bueno, ¿hasta dónde un riesgo es tolerable? Si bien hay pautas que a mí me dan las características de ciertos equipos, máquinas, qué aspectos deben cumplir y demás, que me permite determinar está o no está en condiciones, hay ciertas otras que entran dentro de cierto grado de subjetividad, en donde es el criterio de ustedes el que va a permitir determinar si están o no dentro de lo que es un riesgo tolerable. Por eso considero que el criterio profesional que ustedes van a ir desarrollando, parte lo van a lograr en este proceso de formación a través de la transferencia de experiencia, que en el caso mío les doy y otros profesores también lo harán, y parte lo van a lograr en su vida profesional. Pero hay ciertas situaciones en donde el criterio de ustedes es el que determina la tolerancia. Hay ciertas pautas. Por ejemplo, si ustedes tienen una máquina amoladora y saben que está con la carcasa incorrecta o inadecuada, ustedes ya saben por normativa, van a una NTP, que es una norma técnica de prevención, yo ya les expliqué, y ahí le va a parecer que esa es una falencia. O sea, hay muchas cosas sobre las cuales no hay subjetividad. Pero hay otras circunstancias en que la condición del riesgo supone una cierta valoración subjetiva, y ahí es donde el criterio profesional el que interviene. Medidas de seguimiento y control de los riesgos, ¿cierto? Esto tiene que ver también con la prioridad y la importancia del riesgo. Siempre acá yo les mencioné y les puse énfasis que no podemos trabajar con riesgos de distinta jerarquía y ponerlo en el mismo plano de importancia. Acá tenemos que tener muy en claro los riesgos más importantes y a esos hacerles un muy buen seguimiento. Porque me puedo equivocar en algún control o seguimiento de un riesgo menor, las consecuencias no van a ser tan graves, pero el uniformar y el poner todo en la misma bolsa, que yo ya les mencioné, hacer listas de acciones sin distinguir prioridades y demás, lleva al confundir la importancia. Y confundir la importancia hace que el seguimiento sea incorrecto, porque lo más importante tiene que tener un control y un seguimiento más exhaustivo. Además, yo creo y considero que los niveles más altos de la organización, en orden a los temas de riesgos importantes, deberían estar suficientemente informados porque son riesgos críticos.
en todo sentido, en cuanto a consecuencias hacia las personas, en términos de enfermedades o accidentes, en cuanto a consecuencias económicas, en todos los aspectos. Entonces no podemos poner en un mismo plano riesgos de menor importancia en la matriz de riesgos, recuerdan que ahí jerarquizamos los riesgos, y poner la misma comparación en el mismo nivel que otros. Ustedes han visto ejemplos como el caso de atrapamientos en la prensa, en donde se trabaja de un riesgo muy importante, el riesgo de atrapamiento en general es importante, y en esa prensa sin duda era mayor, de hecho hubo una pérdida de un brazo, o también riesgo de atrapamientos en otro tipo de situaciones. Ustedes han visto el caso del frigorífico, en donde se produjo el problema en la mano. Esto es de menor importancia que el caso de la prensa, pero bueno, siempre sabemos que el atrapamiento por la afectación de las manos constituye un riesgo prioritario, y si bien no está en el mismo nivel del otro, está dentro de lo que se llama un riesgo prioritario. Pero entonces tengo que hacer esa jerarquización. Y después tendré otros, control de iluminación, control de ruido, que incluso es importante, pero tienen otros tiempos, otras secuencias. Tengo que saber dirimir y distinguir importancia del riesgo para gestionar. Pregunto, ¿hasta acá se entendió más o menos? Yo estoy hablando a un ritmo un poco ágil, en la idea de que esto les quede grabado y les sirva como material de referencia. Yo lo pienso sobre todo no tanto para el examen de evaluación, que por supuesto tienen que tener ustedes esto presente, sino sobre todo para que la materia les sirva a ustedes como elemento formativo. Yo ya les mencioné que es mucho más importante la experiencia que ustedes recojan y el conocimiento que la acreditación de las materias. Ustedes pueden llegar a terminar el cursado de la carrera, tener el título, pero si no están adecuadamente formados y no aprovechan y no recogen estas cuestiones vinculadas con la experiencia y todo lo que es el material que se les da y demás, van a ser ustedes los que pierden. Es decir, en síntesis, lo importante no es que ustedes acrediten el paso de la materia, el rendir y apruebe, sino el aprender y conocer todo lo que se plantean como objetivo. Hoy el mercado es muy competitivo y además ya lo hablamos, esta carrera, por una cuestión ética que hace el cuidado de las personas, requiere que seamos efectivos y conocedores de lo que hacemos. Bien, esto más o menos se entendió, ¿están de acuerdo? ¿Alguna duda? No, sí, a grandes rasgos creo que sí, profe. Creo que se tiene una idea de lo que quiere transmitir. Bueno, sí, entendible. Bueno, la idea es que... Hay mucha información junta, sí, pero bueno, hay que asimilarlo. Claro, pero fíjense que yo en muchos casos le hago relación con situaciones que vimos, con trabajos prácticos. Siempre considero que es importante ponerlo en términos de casos prácticos. De la misma manera que vimos ya el concepto de aplicación de matriz de riesgo, de árbol de causa, y lo vimos aplicados a casos. Cuando les explico estos temas teóricos, les hago alguna relación práctica referida a casos que tratamos o a otros que yo les puedo mencionar, como recién les mencioné el caso de una pinturería, un poco para que haya un vínculo entre lo que está escrito y la realidad con la que ustedes se encuentran cuando están trabajando. Así que bueno, la idea es eso. Insisto, esto es un poco algo que considero que ustedes deben saber. No va a ser esencial para ustedes conocer todos los aspectos. Sí creo que es importante interiorizarse, porque hoy en las organizaciones, si entran en una gran organización, desconocer esto es una falencia grave. Por otra parte, lo que se le estoy diciendo o mencionando es algo muy genérico. De ninguna manera es una formación para que ustedes estén, digamos, capacitados, digamos, para poder trabajar dentro del sistema de calidad, cosa 18.001. Además, como esto les queda grabado, y creo que la clase la di con la intención de que sea ágil, más o menos rápida, y con material de apoyo, pantallas y demás, creo que no les va a resultar difícil de repasar. Por otra parte, van a tener mucho menos tiempo de trabajo. Fíjense que repasar un video de esto les puede llevar media hora, y quizás entiendo que le va a dar mucho más valor agregado que yo los remita a la lectura, en donde hay muchas cosas que ustedes la leen, pero no las
no las internalizan bien, porque no las pueden relacionar bien con los casos concretos, etc. Así que esa es la dinámica con la que pensé la clase, ¿no? En el caso de que una empresa importante, ¿no?, aplique todas estas normas de la OSHA, ¿le dan una capacitación aparte al personal llegado el caso? Seguro, fíjense que Dentro parte de todo esto es especificar bien roles, especificar bien procesos, que sean simples, que no sean solapados, que no haya redundancias, que el personal esté bien capacitado. Todo eso hace a la buena gestión. Todo eso forma parte del concepto calidad. Parte de la calidad es eso. Imagínense que si tuviese un proceso engorroso, solapado, redundante, en donde las personas no saben quién tiene tal rol o cual, o que no están capacitados, obviamente no va a funcionar. Y esto, la idea no es generar burocracia, no es generar un proceso, digamos, que genere algo engorroso, que sea un peso para la organización, sino algo efectivo, útil a la organización y, por supuesto, que genere el menor, digamos, desgaste de tiempo, de tiempo desempeñado y papeles y trabajos y procedimientos que sin duda aparecen como elementos integrantes de estos procesos, tienen que estar pensados en términos de que sean efectivos y útiles, porque va a suponer más tiempo y más esfuerzo. La idea es que sean simples, sintéticos, como les dije, con gente bien calificada, con buen conocimiento de lo que hacen, y por supuesto, todo eso supone que el personal sea capacitado en la gestión de lo que le va a tocar y en los roles que le van a tocar. Así que bien, yo creo que con esto más o menos les di un pantallazo. Esto da para un poco más, pero bueno, al menos esto es bastante, digamos, claro en cuanto a la idea y el concepto de este tema. Podría ser mucho más largo, pero yo después, lo que viene tampoco es algo que genere tantas situaciones, digamos, diferentes de lo que ya mencionamos. Bueno, acá están los requisitos legales que yo les mencioné. ¿Se acuerdan que era la condición de base? Los índices de siniestralidad, esto es el control estadístico. Esto es lo que yo les mencioné que hace la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y que determina que las personas, las empresas que están con un alto nivel de siniestralidad entren en los planes de reducción de la siniestralidad que les mencionaba. Informes de auditorías, en fin, temas que ya les mencioné, ¿no? Perdón, está sonando acá un teléfono que no sé a qué se debe. Bien. Hola. Bueno, le pregunto si más o menos esto alguna duda o algo. No, profe, simplemente la consulta era, ¿este tipo de capacitación se lo va a dar la empresa o es una capacitación que uno lo toma extra en algún lugar, en algún instituto, en alguna institución, con respecto a las normativas estas? Tanto No, la OSHA, la 18... El conocimiento del concepto de lo que es un sistema OSA 18001 es lo que yo les estoy dando. Ok. Y no pretende ir más allá de esto que les estoy transmitiendo. Si ustedes eventualmente entraran, por ejemplo, en Toyota, seguramente, de acuerdo al nivel en donde intervengan o participen, se los va a capacitar cuidadosamente en su rol y seguramente se le va a dar un pantallazo de a dónde está usted dentro del paquete general para que no se sienta un simple engranaje, sino sepa para qué hace lo que hace, ¿de acuerdo? Pero todo eso forma parte de las capacitaciones que en esos lugares se les da, ¿de acuerdo? Esto es para que ustedes tengan una idea general que en cualquier caso vayan a empresas que la apliquen o no a estos sistemas, es importante que ustedes conozcan en qué consisten estos sistemas estandarizados de calidad. Y en esencia, ustedes tienen que tener en cuenta, en orden a este tema, básicamente, que es trabajar por encima de las exigencias legales, con el concepto de mejora continua. Es esa la primera explicación que usted... ¿Y qué es un sistema OSAS? Es un sistema estandarizado de calidad que a ustedes, a través de un organismo exterior,
calificado que lo va a certificar, va a darles seguridades, de la misma manera que un ente, digamos, capacitado para valorar una vacuna le da seguridad al resto de que la vacuna cumple con las especificaciones y con las exigencias. Esto de alguna manera, acreditar esto, le da confiabilidad a terceros de que ustedes tienen este estándar. Sí, sí, le da como un estatus diferente. Por supuesto, y no es que usted dice, no, yo a partir de ahora voy a hacer lo mejor para lograr todo esto, no, va a haber un ente que lo va a acreditar, y si usted no lo hace según la pauta que ese ente le va a dar, ese ente no lo va a certificar. Y el día que lo certifique, usted va a ser confiable ante terceros de que realmente lo que usted hace es bien, está bien. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bueno, esta es la esencia un poco medio resumida y al final del video para que ustedes les quede en claro. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bueno, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a parar, vamos a tener unos 10 minutos y nos conectamos de nuevo. Bueno, profe. Si esto queda grabado, se lo subo al clase. Bueno. Bueno, genial, profe. Menos 10 nos conectamos. ¿El PowerPoint lo manda aparte? La idea es, se lo puedo mandar al PowerPoint aparte y se lo voy a subir al video después. Bueno, gracias. Bárbaro, al contrario. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.